una de ustedes me hizo una pregunta sobre cómo llegué a estudiar para ser terapeuta y quería aprovechar para contarles un poquito de quién soy. Desde muy chiquita yo he sido una niña como muy curiosa, rebelde y artista. O sea, como que yo siento que yo siempre me he hecho muchas preguntas y desde que tengo conciencia, o sea, cuando uno ya puede tener pensamiento crítico abstracto, o sea, un poco cuando empieza la adolescencia, tengo recuerdos de que mi búsqueda ha sido la de encontrarle sentido a la vida. O sea, como que a mí me costaba mucho entender. Bueno, también hay que saber que mis padres son bastante hippies, entonces estas eran como conversaciones normales en mi casa. Eso, como entender a qué vine, de dónde vengo, hacia dónde voy y por qué. Y si ese por qué está dado por algo externo a mí, o sea, de dónde sale. Y bueno, digamos que me he pasado toda la vida con esa pregunta dándome vueltas y ese ha sido como el motorcito que a mí me ha guiado a tomar ciertas decisiones y pasos. Digamos que yo siempre he buscado respuestas porque nunca para mí ha tenido sentido el estar viva, o sea, como de la nada. Y un poco que me di cuenta en algún momento era que habían muchas respuestas, o sea, muchas maneras de contestar esa pregunta que no eran iguales e incluso algunas eran contrarias, que el número de respuestas que había era equivalente al número de personas existentes e incluso más, porque si tú le preguntas hoy a alguien cuál es el sentido de la vida y lo que piensa de esta y 10 años después lo vuelves a preguntar, te va a decir algo diferente. Entonces ahí un poco como que empecé a ceder y me empezó a gustar mucho la idea de aprender por descubrir y saber más que por entender y, y encontrar como realmente una solución a mis crisis existenciales. En algún momento llegó el momento de elegir carrera y yo no sabía qué hacer porque yo no quería estudiar. Al inicio les dije que era muy rebelde y efectivamente yo como que luchaba en contra de todos los sistemas, un poco como hoy en día, como que hoy en día esa sigue siendo mi naturaleza. Yo decidí que no iba a estudiar. Yo decidí, o sea, saquemos de la ecuación a mis papás, como que obviamente mis papás querían que yo estudiara, pero yo les dije no. O bueno, no les dije, no me acuerdo ni qué hice, solo me acuerdo de estar muy decidida de que no era eso lo que iba a hacer. Empecé a averiguar como posibles opciones, como que yo quería un camino diferente, estaba muy peleada con lo que me habían dicho, que era la vida, como este tema de trabajar para vivir y sobrevivir y el dinero y no sé, como que crecer siempre es raro, marica. Y siempre es raro también pensar que la existencia de uno depende solo de uno y yo sentía como mucha presión que no quería, o sea, yo en verdad era como de esas personas que era como, me importa cinco lo material y me quiero ir a vivir como a cualquier lugarcito, a una comunidad y tener un huerto y estar feliz y ya. Y un poco sigue siendo uno de mis sueños, pero más aterrizados a la realidad, como de que hay cosas que quiero hacer y bueno, ya no tan peleada con el dinero, como que hoy en día entiendo que también es la materialización de un intercambio de energía que se está dando, ¿no? Se metió la pandemia, yo igual hice el circo, o sea, yo no quería estudiar, pero yo hice el circo de hacer tour de las universidades y averiguar carreras y tal, como para poder justificar mi decisión de no encuentro absolutamente nada, pero era mentira porque sí había encontrado algo y era la carrera de arte. O sea, yo siempre quise ser escritora, quise ser fotógrafa, quise trabajar en cine, no sé qué, pero eran cosas para las que no quería estudiar. Pero frente a la pandemia, donde no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, yo como que no puedo quedarme quieta. O sea, me inquieta mucho la quietud absoluta y los tiempos de espera, sobre todo. O sea, como que me tengan ahí. Entonces dije, bueno, me lanzo a estudiar porque tengo la oportunidad de hacer esto y que me encanta, que me hace sentir muchas cosas. Y estudié arte. Y siento que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, que me arrepentí muchas veces durante el proceso, pero ya habiéndolo completado, creo que fue muy inteligente. No por el diploma, sino porque uno estudiar es muy rico. Son 4 años en que uno no sabe hasta que se terminan, que tienes tiempo para explorarte, la persona que quieres ser, cómo te quieres mover un poco en el mundo, tus relaciones, construir conexiones, reconocerte en un espacio social y aprender mucho de ti, sobre todo una carrera creativa, siento que también logras mucho definir lo que es tu identidad, tus intereses, como, no sé, para mí fue demasiado enriquecedor haber estudiado arte y yo sé que es un poco, digamos, yo estoy muy peleada con la identidad, con el uno definirse, porque cada vez que lo intento, lo único que hago es limitarme y termino muy luchada con los conceptos que termino imponiéndome, como no, soy esto, y es como, no, al final termino siendo todo y nada, entonces como que dejé de decir soy tal
pero si hay una palabra que me quedo para mí y que sigo repitiendo es soy artista. Cuando digo soy artista, no quiero decir que yo pinto, o que yo dibujo, o que yo canto, o que yo bailo, sino que yo creo, y creo constantemente, y nunca he dejado de crear, hasta en mis episodios más depresivos, donde he estado tirada en la cama, o sea, un año entero sin hacer nada. He creado cosas para un futuro, o sea, he creado la sensibilidad o maneras de ver el mundo, no sé, y siento que mi esencia está ahí, en que yo soy un ser que crea, que usa su energía para hacer, y a veces ese hacer es no hacer, y bueno, hay como muchas cosas ahí, pero también creo que esto no se reduce solo a mí, creo que todos somos creadores. Y digamos que hubo dos cosas que coincidieron en ese proceso. Cuando yo hice mi tesis de arte, tuve un proceso catártico inmenso, un proyecto muy grande, hecho con ayuda de muchas manos, pero digamos con mi dirección, y me transformó por completo. O sea, por completo, literalmente. Yo siento que para mí fue una cosa muy loca adentrarme en eso. Lo hice alrededor de la muerte y en mi tesis, que si a alguien le interesa puedo contar de eso después. Pero básicamente me maté y reviví. Esa era como la exposición, que yo me mataba y volvía a nacer. Y en esa muerte psíquica, en esa muerte metafórica, encontré muchas cosas y me di cuenta de algo que ya intuía, más bien confirmé algo que ya intuía, y era que el arte te cambia la vida de manera muy literal y te pone en contacto con cosas fundamentales dentro de ti. Y a mí algo me hizo clic, me dijo, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, o sea, yo toda la vida quiero que el arte esté en el centro. Entonces, después de salir de la universidad y darme cuenta que el mundo laboral era un poco más complicado de lo que pensaba, y que aunque sí tenía contactos y red, vivir del arte en un país como Colombia y en el mundo en general no es tan fácil. Y a mí siempre me ha interesado mucho, yo en esos 4 años trabajé mucho con personas, o sea, mi trabajo siempre fue muy conceptual, muy de comunidad, muy o con la comunidad queer, o con los artesanos en la séptima en Bogotá, como haciéndome preguntas sobre qué es ser mujer en esta sociedad, o de nuevo, cuál es el sentido de la vida, tiene sentido hacer arte si solo estoy hablando de mí misma, si ningún otro ojo lo está viendo y no se está viendo transformado o afectado de alguna manera. Como que yo mi búsqueda me daba cuenta constantemente que no era, o sea, que tenía que ver mucho conmigo porque nacía de mí, pero que en realidad iba muy ligada a una afuera. O sea, como que yo lo que quería era hacer preguntas y rebotarlas y que algo pasara con eso, como investigar con el arte. Y no tenía el espacio para hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Entonces empecé a buscar como cosas para hacer cuando me graduara, posgrados, porque también a mí me encanta estudiar, esa es la verdad. O sea, yo he sido muy afortunada en que hay gente que odia estudiar y le va muy mal en la universidad, y lo entiendo porque además el sistema educativo también es un poco una mierda, pero no puedo mentir, a mí me fue excelente. Yo soy excelente estudiante y, y me gusta mucho estudiar. De hecho, quería continuar. Me interesaban muchas cosas, o sea, a mí me interesaba, bueno, la sostenibilidad, la naturaleza, la educación, me interesaba como culturalmente, sociología, antropología, psicología, y me pasó algo muy fuerte, y es que en el momento en que yo salí de la universidad, se acabaron muchas cosas en mi vida al mismo tiempo. Como que yo sentía que tenía una vida muy construida y era muy feliz en la universidad. Y entonces cuando todo se acabó, o sea, la universidad, la ciudad, me fui, mi casa, me mudé, mi relación también se terminó, la red de amigos que tenía también como que se dispersó, como que yo quedé un poco, me sentí en el aire y yo sufrí mucho cuando, cuando salí de la universidad, sentí muchas cosas, fue una etapa muy dura en mi vida, y en la búsqueda de entender o de explorar un poco como que me estaba pasando, descubrí que había perdido toda noción de quién yo era. O sea, bueno, en todas estas ya yo sabía que iba a estudiar arte terapia, porque encontré el máster y a mí todo me hizo clic otra vez, porque unía perfecto lo que yo quería, que era el arte en el centro de todo, y la terapia, que me interesaba mucho como la parte transformadora del arte. O sea, no me interesaba como pintar y tenerlo en un museo, que divinas las personas que hacen eso en las galerías, pero yo quería, o sea, a mí me interesaba como el contacto con la gente. Y cuando me pasó esta mierda donde todo se me cayó un poco, sentí un vacío muy fuerte y que había perdido quien yo era, como muy sin raíces, como en el aire, como una crisis muy grande. A mí me dio una crisis muy grande y me sentía muy sola. Y ahí
empecé a investigar y bueno, descubrí un poco el valor de la comunidad, ahí empecé mi cuenta de TikTok y empecé a hacer como una esquinita del internet que se sintiera como un espacio seguro donde yo podía pertenecer y estar y decir las cosas que a mí me habían servido pensando en que yo no soy única, no puedo no puedo ser única y otras personas también necesitan oírlo y porque a mí el arte me aterriza y me ayuda un montón, o sea, como que cuando yo estoy en crisis y hago una cosa donde lo hablo, lo siento, lo suelto y eso se convierte en, o sea, otra cosa como que para mí le da sentido, es como que bueno, todo lo que yo sufrí tiene sentido, tiene razón de ser, si esto le sirve a alguien más para que no pase por lo mismo o para que le dé fuerzas para que salga de ahí, sin creerme yo como la que hace eso, sino bueno, la transformación de energía, ¿no? Constantemente a través de los diferentes ojos que la miran y los oídos que la escuchan y tal. Y ya yo lo había vivido, o sea, como que yo ya había vivido este tema de que el arte me había transformado y me seguía ayudando a seguir cambiando y dejando ir y permitiendo otras cosas nuevas en mi vida. Y quería que otras personas también pudieran acceder a ello, bajándome un poco del pedestal, ¿no? Como que antes tenía que ser yo, antes yo quería producir arte y que alguien lo viera y sintiera algo y ahora es un poco como que quería ser la persona que te dijera, mira, estas herramientas existen y acompañar a las personas a que ellas mismas existieran en su proceso. Un poco así terminé estudiando arte terapia con el canal de YouTube, con TikTok, así como que empezó todo este juego que apenas va empezando también igual, o sea, lleva unos 6 meses activo TikTok y apenas ahorita acabo de lanzar mi cuenta de Instagram, que si no me siguen me ayudarían un montón siguiéndome, donde estoy montando mis talleres que son básicamente eso, como viajes. O sea, yo armo viajes para que la gente tenga experiencias y se encuentre con cosas de sí mismos. Mis talleres, el canal y como TikTok un poco puedan ser estos espacios donde podamos regresar esa confianza en uno mismo, el instinto y también tener herramientas que yo siento que si todo el mundo tuviera, que yo he descubierto en mis lecturas, en mi vida, en mis clases, no estaríamos tan enfermos. Y nada, espero que alguien más le encuentre le encuentre el valor y lo sienta como lo siento yo. Esta soy yo, este es mi canal en este momento y lo que soy en este instante va a cambiar en el siguiente instante y seguramente este canal cambiará conmigo, pero mientras tanto agradezco mucho las personas que están aquí, que no dejan que mi voz caiga en el vacío. Gracias a la personita que me hizo esta pregunta, por ver mis videos y bueno, por estar. Abrazo fuerte con quien sea que se identifique con algo de lo que dije. No estás solo, no eres único. Y eso es algo bueno porque significa que hay una red de personas que una vez verbalices lo que sientes va a llegar a identificarse y abrazarse en ese proceso, que es sentir intensamente y vivir en una realidad donde no hay reglas, ni razones, ni explicación de un carajo. Entonces, bueno, esta soy yo en este momento. Por eso terminé estudiando arte terapia. Y ya. Ah, recuerden darle like, suscribirse, compartir, no sé, whatever. Ay, ay, ay. Adiós. Adiós.